Bueno, entonces les decía que por esa razón era que la solución del sistema dependía necesariamente de que el ensamble estuviera bien hecho, ¿cierto? Que se filtraran bien los grados de libertad, que quedaran bien ensamblada la matriz, que quedara bien ensamblado el vector, que las cargas en los nudos estuvieran dispuestas de forma adecuada, si era un sistema equivalente, ponerlo como carga y momento, ¿cierto? No solo como carga, o si se trabajaba todo como momento, perdón, como carga, pues dejarlo en el lugar adecuado. Entonces, esta era ya como la última parte de la cerecita del pastel, de tener el 5. Yo no les mandé el SAP del ejercicio, pero creo que ustedes lo hicieron. Les mandé fue esos resultados de acá. ¿Por qué les mandé esos resultados? Pues para que vieran que nos estaba coincidiendo. Pues aquí la solución, pues los grados de libertad, ¿cierto? Desplazamientos en el nudo 2, que es este, en la parte izquierda, y giros en el nudo 2, y desplazamientos y giros en el nudo 4 que están acá. ¿Sí? Los que me dan por el análisis matricial y los que me están dando como tal en SAP. Entonces, pues, que son consistentes, de pronto de 2.9 a 2.8 milímetros, no haya de 0.98 a 1 milímetro, no haya pues tampoco mucha diferencia, pero pues puede ser la conversión misma que haya hecho el programa al trabajar de kilonewton a kilogramos, dependiendo del sistema. ¿Sí? Y pues posteriormente el sistema secundario. Y en particular yo les estaba pidiendo el elemento 1. ¿Qué se encuentra en el elemento 1? ¿Qué esperaríamos ver en el elemento 1? ¿Qué se les ocurre? Axial. ¿Cómo, Jimmy? Tensión. Tensión. Solamente axial, me dice Jesse. Sí, exactamente. El elemento 1 solo iba a tener fuerza axial. La fuerza axial como tal, porque es un cable. De hecho, las cargas estaban dispuestas para que estuviera trabajando a tensión. Si somos un poco más, ¿cómo decirlo? Osados, podemos decir analíticamente que las cargas van a trabajar de abajo para arriba, ¿cierto? Suponiendo un sistema de cargas así. Y el elemento axial, esa guaya que está trabajando en la tensión, va a estar trabajándonos a compresión. Trabajaría a compresión, ¿cierto? Lo cual para esta programación, pues sería transparente, ¿cierto? Me cambiaría aquí los signos de este vector, pero pues nosotros sabemos que físicamente ese elemento no va a tener ninguna resistencia a la compresión. Entonces, pues ya para esos casos particulares, pues se trabajan otro tipo de análisis especializados. Digamos que se le pueden poner condicionales que si el elemento llega a sentir tensión, perdón, compresión, pues se desactive. Entonces me queda solo trabajando el otro sistema, ¿sí? Pero ya son unos temas más, como más avanzados, pero solo como por dejar un abrebocas de que esto no solamente queda ahí, sino que se pueden hacer otros tipos de análisis que ya se llaman análisis no lineales, análisis condicionales de casos particulares de cómo trabajan las estructuras. Piensen en un puente atirantado, que es un puente con cables. Esos cables necesariamente tienen que estar trabajando a tensión todo el tiempo. Las cargas vayan para arriba o vayan para abajo, deben de estar trabajando a tensión. O si no, pues sencillamente si trabajan a compresión, pues la estructura deja de resistir como tal el tablero del puente. ¿Sí? Entonces va a tener un comportamiento inadecuado y pues eventualmente un colapso.
para que vayamos un poco más allá y pensemos como tal físicamente en el comportamiento de las estructuras, ¿sí? Entonces, en este elemento axial, en este elemento, sí, elemento uno que trabaja solamente axial, pues aquí estamos validando que solo voy a tener axial, no voy a tener ni cortantes ni momentos como era de esperarse para ese cable. Aunque aquí está desarrollado ya todo el ejercicio, pues el dato que yo estaba requiriendo como tal era ese. Aquí en la solución, pues también se los incluí, no lo incluí, entonces estaba acá, tengo los diagramas, ¿cierto? Diagramas de reacciones como tal. Acá tengo mi estado de axiales de 19.05. Acá tengo 19 algo también. 19.40. ¿Sí? 19.05, bueno, estado de axiales. El volado sin axiales. Dentro del sistema equivalente. Unos cortantes, ¿cierto? Mi elemento que trabaja axial sin cortantes, sin momentos. ¿Sí? Unidades kilonewtons metro. Pues para que ustedes también tuvieran como la retroalimentación del ejercicio. Entonces, la verdad, no sé, ¿ustedes qué quieren? ¿Retos? ¿Algo más interesante, más exigente? No, ingeniero, queremos es subir la nota. Sí, profe, eso, subir Por la eso, nota un pero es que yo poquito. Exactamente. lo que yo digo es les pongo las cosas más fáciles para que Profe, suban la es nota. que no estaba difícil, es el tiempo. Era Sí, el es tiempo. más como la presión O del sea, no, parcial y el no tiempo. estamos pidiendo más dificultad en el ejercicio, sino más tiempo para poderlo haber terminado de resolver, haber hecho más de lo que entregamos. O analizarlo un poco mejor porque, pues, no sé, en mi caso yo no puedo utilizar la programación que ya tenía porque me da miedo que esté mal algo. No sé, siempre reviso y pues a uno se le va el tiempo en eso. Pues en mi caso esto a mí como que la presión, o sea, como que el momento me ganó y pues se equivoca uno en en cosas bobas, pero a veces como que uno se siente muy presionado y es lo que le gana a uno en el parcial y se queda uno estancado en un solo punto y cuando se da cuenta ya se le acabó el tiempo. Entonces, en sí no estaba difícil, sino que era tanto como la presión del momento para uno. Ingeniero, y si pensáramos en un par de ejercicios para que hiciéramos este fin de semana, no Como sé, un taller o algo así. como para tratar de mejorar esa nota. Pues dos cosas con respecto a los comentarios que me hacen. La primera, uno, pues, la programación la tenían, pues tenían la mía, pues como siempre digo, no esperaría que utilicen la mía, sino que tengan su propia programación, pero pues ya con los ejercicios que habíamos hecho, pues creo que debería estar calibrada, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, si yo les doy media hora más, ¿qué obtengo? Pues los primeros 5 puntos hubieran estado completos porque uno hubiera podido terminar de ensamblar la Ok, matriz y ya podría estar completos. listo. ¿Y estarían bien? Pues estuviera todo un poco más completo, ¿no? Y pues, posiblemente la nota estaría O mejor sea, de todas formas. digo yo por eso, o sea, completos, yo sé que llegan y me completan los 7 puntos, pero la pregunta es, ¿estaría bien? Pues, Pues digamos, sí, en mi yo caso, creería. llegando a lo de los elementos, uno podría analizar que tal vez los axiales o los momentos no Analizarlos cuadran mejor. y ver que hay un error y corregirlo. Pero es que el análisis, yo creo que ya con, digamos, que se sientan a analizarlo la primera hora y ya habían tenido resultados del análisis como tal. Porque es que lo que, no sé, no sé si es ya de naturaleza humana, que un ejercicio lo tienen y tienen la programación y se lanzan a hacer la programación antes de analizarlo. Entonces, eso es lo que, ¿sí? Les puede haber dicho, tienen una hora para el ejercicio, ¿cierto? Y voy a tener muy seguramente unos resultados similares. Si les digo que tienen 3 horas, voy a tener unos resultados eventualmente similares. Lo que pasa es que si no se ha revisado desde antes, ¿cierto? Bueno, si se tiene bien, todo bien, pues de pronto se completa. Pero si no se tiene todo bien,
pues seguramente que se siguen es haciendo, se sigue trabajando sobre los errores. Y pues la idea es el análisis. He estado pensando en ponerles un ejercicio que les sirva como no les voy a decir que les voy a poner una unidad sobre el parcial, pero que les sirva algo para levantar nota, ¿sí? Voy a pensarlo ahorita en el transcurso de la clase. Creo que ya sé cuál ejercicio les voy a poner, pero pues al final de la clase se los confirmo. Ingeniero, y Señor. no respecto a la sanción del tiempo, ¿no? Digamos, yo lo envié creo que como un minuto tarde. O sea, como con 16 minutos de gabela con respecto a los demás. No, que No, pero sí un digamos, poquito como con lo del tiempo, es que de todas formas fue complicado también por temas, en mi caso fue mucho por el tema del internet, se me dificultó bastante eso, y pues tras de hecho me puse a hacer de más y hice menos realmente, pero más que todo fue por el internet, no me cargaban los archivos. Ese tema es bien complejo y más para un virtual que, pues no se puede como entregar de una vez la hoja enfrente al profesor, sino que toca cargar y supeditarse a un internet bien picho. Y además que tengo una hermanita chiquita y también tiene que estar conectándose a clases y vainas ahí de niños, pero igual también tienen que estar ahí al tiempo, entonces es mamón. Voy a pensar, no me comprometo nada de lo del tiempo. Lo que sí sé es que para el próximo parcial ya tienen una hora fija. Sí, no, pues nos comprometemos para las siguientes, obviamente, entregarlo a tiempo, porque ya sabemos cómo es la cosa, y ya pues uno tiene presupuestado más el tiempo, 10 15 minutos antes ya tenerlo por lo menos ya abierto todo para enviarlo, pero, uy, así la verdad, sí, fue un poquito. Ténganlo muy en cuenta para el proyecto también, sí, Ingeniero, ingeniero, una pregunta. Natalia. Nosotros, Daniela. ¿cómo vamos a, o sea, vamos a tener solo 2 o 3 notas durante todo el curso o cómo se va a manejar? Pues vamos a tener la nota de matricial, la nota de cross y el proyecto. O Obviamente, sea, pues si queremos verlo más en detalle, de aquí puedo sacar 7 notas. Cómo es que el estudiante está haciendo la topología, cómo es que el estudiante de esa matriz de rigidez, cómo está ensamblando, ¿cierto? Pero pues tenemos una nota general para análisis matricial, una nota general para cross y la del proyecto, pues, bueno, dicho, si desglosamos eso, salen como 30 notas, pero vamos a hacer 3 cortes. Corte del parcial de matricial, del parcial de cross y del parcial de la entrega del proyecto. o sea, sí, 3 notas nomás durante todo el curso. Pero ¿No vamos a es muy tener, poco? por eso te digo, pues yo te puedo dar nota de topología, Ujú. te puedo dar nota de matriz de rigidez, de generación de matriz de rigidez, como si Ujú. fueran quizzes, pero pues, Y o sea, este es el Pero 30% de la nota. esa es la 30% de la nota. No O sea te que creo. empezamos bien mal. Sí. Queda el 70%. Entonces, para que levantemos esa nota. Bueno, chicos, entonces, ¿qué hacemos? Empecemos con cross, donde decimos que ¿Será cross. Señor, que si levantamos esa nota? seguro que sí. lo dudo Es- mucho. He tenido gente que ha levantado notas más bajitas. Bueno, entonces vamos con cross. Y el método de cross, Dije, ahorita, luego de la clase, ¿nos podría regalar unos minutos para mostrarle los planos? sí, sí, podemos revisarlos. Vale. O me los envían por correo y tengo como 5 grupos que me han enviado planos por correo y estoy pendiente de responderles.
Inge, si quiere entonces ahorita, después de la clase, 2 minuticos. Bueno, listo. Bueno, de aquí, de Cross, creo que podemos hacer parcial el viernes próximo. Y ya después empezamos proyecto. Entonces, para que en el transcurso de esta semana, por favor, me hagan llegar los planos y revisemos si aplican o no aplican. ¿De acuerdo? Espérenme. Empiezo con la otra presentación para ponernos al día con las otras personas. Porque voy a partir que Cross es el repaso. Y ahí sí ya me dirán si estoy o no estoy en lo cierto. En este curso, de los 40 que tengo, creo que como 5 personas. ¿Cuántas personas, por favor, levanten la mano? ¿Cuántas personas vieron conmigo análisis 1? Yo, ingeniero. Daniela, Yo también, ingeniero. Natalia, Igualmente. Jonathan, Lisette, Yo dije también. Yo también. Camila. Camila. No, levantaron, bueno, como 5 de 40. Entonces yo, bueno, yo por esos 5, de esas 5 personas, yo sé, eh, de hecho sé que tanto manejan Cross, pero pues sí me interesa ponerme al día con las otras personas. Entonces, para ellos va a ser como un repaso, obviamente al final vamos a enfocarlos a pórticos no arrostrados, pero quiero sí que los que no vieron conmigo, pues uniformen el concepto como tal del método de Cross. Entonces, cualquier duda que tengan que se vaya generando, me van diciendo, por favor, si lo vieron así, si no lo vieron así, si lo entendían de otra manera, pues para ir aclarando conceptos y que podamos avanzar todos de una forma ágil. Entonces, resulta que el método de Cross siempre, creo yo, o por lo menos en la literatura que yo le he visto, nos muestra este dibujito. Y ese dibujito consiste en 4 barritas con un nudo en común, ¿cierto? Y los extremos lejanos de esas barras están empotrados. Entonces, a esas 4 barras, bueno, en la intersección de esas 4 barras, nosotros vamos a aplicar un momento. Y ese momento, pues obviamente, se va a distribuir en esos 4 elementos. Aplicamos un momento en el nudo y ese momento se va a distribuir en esos 4 elementos. Me comenta Gabriel, me dice, a mí solo me hicieron llenar una tabla, pero no sé de dónde sabían los valores ni nada. Lo mismo me dice Andrés, ¿con quién vieron el método de Cross? Gabriel y Andrés, ¿con quién vieron el método de Cross? Con el ingeniero Richard, con el ingeniero Mora. Con el ingeniero Richard. Ok, listo. Es por saber, no sé si las demás personas que vieron con ellos están en la misma situación. También sé que hay personas que vieron Cross hace un año o más tiempo y ya no lo recuerdan. ¿Sí? Los demás que vieron con ellos también encuentran la misma situación o de pronto si tienen un poco Lo más de... vi hace un año y lo vi con Richard también. Igual que Naomi. Y yo lo vi el semestre pasado y también no, pues solamente entendí lo mecánico. Santiago. ¿Quién me habla a nombre de Santiago? ¿Cómo, profe? Juan Santiago. No, es que había una chica hablándome y aquí me aparecía reportado como Santiago, entonces quedé ahí perdido. Qué raro, no, Sally. Ah, Sally, ok. Estás como Santiago Benavides, entonces. Qué raro.
Ingeniero Julián David igual. Julián David, Julián Puerto, Juan Manuel. Y quedaron también unas tablitas y ya. Ok, listo. Bueno, aquí la idea es como cubrir de pronto si existe algún vacío y ya aplicarlo a como tal a las estructuras, entendiéndolo. Es así la idea. Que si preguntan, digan, no, si vimos, no digamos con quién, pero sí entendimos. Entonces, el concepto es ese. Nosotros tenemos un nudo en común en un conjunto de barras, ¿cierto? Y en ese nudo yo aplico una carga, particularmente un momento, y ese momento va a inducir unos esfuerzos, unas condiciones de trabajo en cada uno de esos elementos. Y la pregunta siempre la hago para los que han visto con otros profesores. ¿Cuál es la magnitud de esas reacciones M1, M2, M3 y M4? ¿De cuánto van a ser esos momentos? El momento 1 dividido 4. Pues si M1 todos los cuartos. elementos tienen las mismas características, debería ser el momento dividido en 4. Si todos los elementos tienen las mismas características. ¿A qué nos referimos con las mismas características? Pero el elemento 4 no debe Agito, inercia y modo elasticidad. Noemí, te escucho por allá entrecortada. Pregunto que si el momento 4 no debería ir hacia el otro lado o es Sí, el sí, sí, de momento 1 el que acuerdo. está mal, alguno. No, vamos a aprovechar para corregir. Entonces decimos que es en un elemento 4, ¿sí? Que todos van para el mismo lado. Ay, la idea es esa, ¿cierto? Todos van en sentido. Si mi acción va en sentido antihorario, mis reacciones van en sentido horario. Listo. Entonces Alejandro me dijo, Juan Manuel me dijo, bueno, no recuerdo quién, me dijo, bueno, si tengo iguales características, deberían ser iguales y las características hacen referencia a una topología que yo tengo allí, ¿cierto? Ya estamos muy duros hablando de topología, entonces dijimos que la topología está asociada particularmente ahora en el método de Cross a unos materiales, ¿cierto? Aquí no estoy diciendo qué, pero estoy diciendo que tengo 4 elementos y cada uno tiene un material diferente, pueden ser diferentes o no. Tengo una inercia o estoy relacionado con la sección como tal transversal, ¿cierto? B y H, aquí pues BH cubo, ¿cierto? Y una longitud. Si todas las barras miden lo mismo, tienen el mismo material y tienen la misma sección, pues efectivamente M1, M2, M3 y M4 van a ser iguales. Cada uno la cuarta parte del momento. Si no, si cambia cualquiera de esas propiedades como tal de cada elemento, de la topología del elemento, ya el momento va a tener proporciones de distribución de forma diferente. ¿Sí? Este método de Cross también es conocido como el método de distribución de momento. Por tal razón es que solo nos va a servir para elementos con uniones rígidas, no para armaduras, ¿sí? Porque en las armaduras, pues si yo aplico momento, sencillamente ya van a aparecer otras condiciones de trabajo en ella misma. Entonces va a servir para vigas, para pórticos. ¿Qué más podemos decir del método de Cross? ¿Qué más les dijeron? Por allá me dijeron, hay tablas, no sé de dónde aparecieron los valores, pero hay tablas. ¿Qué más por allá de nociones, de conceptos del método de Cross se acuerdan? Ingeniero, que este método es que este método es iterativo. Fundamental, Javier, este método es iterativo. Listo, buen punto. ¿Algo más? Bueno, pues resulta que bajo este otro esquema que yo tengo aquí planteado a la derecha,
Yo también puedo tener que los momentos sean M1, M2, M3 y M4, ¿cierto? Pero pues también dependo necesariamente que tenga unos factores que me den igual rigidez. ¿Se acuerdan del concepto de rigidez? Sí, ¿Han visto alguna vez el concepto, han oído alguna vez el concepto de rigidez? Cualquier matriz de rigidez o alguna cosa así, ¿no? ¿Sí se acuerdan? O ya prefieren olvidarlo. Erika, ¿qué me sí, iba a decir? general. Es como la resistencia a doblarse o a flectarse. Sí, es como la resistencia. Recordemos que la rigidez también estaba en el resorte del que hablamos la primera clase, ¿sí? Que pues que si tenía el mismo resorte y le aplicaba una fuerza, tenía un desplazamiento. Pero si entre más rígido era el resorte, pues aplicándole la misma fuerza tenía diferentes desplazamientos, ¿cierto? Entonces, la rigidez es eso, como es la resistencia como tal a deformarse. Si yo sé que mi sistema sigue siendo fuerza es igual a rigidez por deformación, entonces pues esa rigidez es la que me va a restringir las deformaciones ante un sistema de fuerzas externas. Entonces, entre más rígido sea mi elemento, menos deformaciones voy a tener, ¿cierto? Yo puedo obtener rigideces iguales para estos elementos jugando con con estas tres variables mecánicas y geométricas, ¿sí? Si hablamos ya en particular de este método, necesitamos, como es un método de distribución de momentos, pues vamos a hablar necesariamente de la rigidez a flexión. ¿Sí la recuerdan? Rigidez a flexión. También de eso por ahí tenemos una matriz que algún día hablamos de ella y dijimos que esa rigidez está marcada por esta expresión, que la rigidez K de cada elemento, de cada uno de esos elementos, es igual a E por I sobre L, ¿cierto? ¿Si es familiar ese término? Yo creo que Sí, sí, ya ustedes dicen, no, pongámosle L cuadrado, L cubo, ¿sí? el L. factor de distribución era el que va, es 0.5 siempre, ¿no? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces ya me están diciendo, Gabriel me dijo, existen unos FEM, unos momentos de empotramiento, ¿cierto? Gabriela me dice, hay unos factores de distribución. Listo. Entonces ahí vamos armando como el rompecabezas del método de Cross. Entonces resulta que existe ese término de rigidez en particular por flexión. Recordemos que también teníamos un término de rigidez axial que era EA sobre L, ¿no? Pero método de distribución de momentos, vamos a utilizar rigidez por flexión. ¿Y qué quiere decir ese término? Que entre más rígido sea el material que yo tenga, ¿cierto? Independiente que el material que sea, acero, concreto, madera, aluminio, plástico, materiales que ustedes están desarrollando en tesis, ¿sí? Entre más rígido sea el material, recuerden, dado por su curva de esfuerzo de formación, bueno, entre mayor módulo de elasticidad, voy a tener una mayor rigidez. Igual, si tengo una inercia mayor, una sección más grande, ¿cierto? Que me den una inercia mayor, voy a tener una mayor rigidez. Pero si tengo una mayor longitud, voy a tener una menor rigidez, ¿sí? Entonces mi rigidez es directamente proporcional al material, a lo que pase con el material, a lo que pase como tal con la sección, y es inversamente proporcional a lo que pase con la longitud. Pero aquí, por ejemplo, en el dibujo de la derecha, si yo pienso que tengo un elemento muy largo, pues que le voy a bajar la rigidez, ¿cierto? Seguramente. Pero la puedo compensar dándole un mayor material, un material con mejores eh, propiedades o una mayor sección, ¿sí? Esta que se ve muy cortico, bueno, es cortico, pero es de, no sé, icopor, pongamos, ¿sí? Pues muy cortico, pero pues voy a tener poquita rigidez dada por el material.
¿sí? Una gran sección puede llegar a ser. Entonces yo puedo tener diferentes configuraciones de elementos que tengan la misma rigidez, ¿sí? Pero pues para el caso general, no necesariamente debo tener los elementos con con el mismo material, con la misma longitud, con la misma inercia. ¿Ujú? Lo que sí sé es que la suma de momentos, ¿cierto? Si hago un equilibrio, la suma de momentos externos, las reacciones, tienen que ser igual a la suma al momento que le estoy aplicando externamente, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer es que, pues que voy a repartir, se llama método de distribución de momentos, voy a repartir este momento, voy a poner flechitas, voy a repartir ese momento en varios momentos, ¿cierto? Lo reparto en varios momentos m sub i. Y voy a darles, o los voy a ponderar de acuerdo con un concepto que se llama factor de distribución, ¿sí? Y este factor de distribución, ¿qué es? Es la rigidez de cada elemento que llega a un nudo dividido entre la rigidez de todos los elementos que llegan al nudo, ¿sí? Entonces, no, Gabriela, este no necesariamente tiene que ser 0.5. Solo va a ser 0.5 si hay dos elementos y cada uno y ambos tienen la misma rigidez, ¿sí? Creo que le estás confundiendo con un factor de transporte, que ya vamos a ver adicionalmente cuál es. Entonces, factor de distribución, ¿para qué me sirve? Para distribuir, como su nombre lo indica, el momento. Ah, bueno, ¿y cómo lo distribuye? No, pondera. Al elemento que tenga mayor rigidez, le da más momento. Y al momento que tenga menos rigidez, le da menos momento. Así de sencillo. ¿Sí era algo así como lo tenían planteado ustedes? Sí. Listo, Natalia, Erika. Ok. Entonces, bueno, aquí alguna salvedad, algún comentario que me han hecho previamente en otros cursos. Me han dicho, pero a nosotros nos enseñaron que este factor de rigidez no se calculaba como E por I sobre L, sino solo I sobre L, ¿cierto? Y ahorita sale David diciendo, no, en metálica yo lo calculaba como I sobre L. Depende si hay diferentes materiales. Sí. Exactamente. Depende, porque si yo tengo Ingeniero, diferente material, entonces pues yo no lo puedo factorizar. Si yo tengo toda la estructura del mismo material, pues ¿qué pasa? Que aquí arriba tengo, en el numerador tengo E, y abajo tengo el mismo E factorizado, entonces lo cancelo, me queda en el numerador I sobre L y abajo I sobre L, ¿sí? Esta es un planteamiento mucho más general, donde yo puedo tener elementos de diferente material. Entonces David se ríe, pues sí, obviamente, porque cuando estamos diseñando estructuras de acero, pues el material siempre era acero, entonces pues nos iba a dar la rigidez dada como I sobre L. Listo. ¿Alguien más iba a intervenir? yo, ingeniero, ¿podría subir un poquito lo de las fórmulas? Que por la barra que está en la pantalla no me deja ver. Pero yo no tengo barra aquí en la pantalla. O sea, me aparece tapado lo de las fórmulas de abajo. Dale alt y él te quita la barra de abajo. Pero creo que ya en el computador de cada uno, ¿no? Ah, listo ya. ¿Sí? Gracias. Vale. Sí. Sí, ya creo que es de visualización de cada uno. Listo. ¿Qué es Ok. lo que toca darle? Alt y flechita para abajo. No, solo alt. No, solo alt y él te quita lo de abajo, lo de participantes, Ah, chat. ok. Listo. Dale, gracias. Vale. Y por un lado, eso es por un lado el factor de distribución. Por otro lado, tenemos el factor de transporte. Y este factor de transporte es el que siempre es 0.5.
Entonces, Gabriela creo que me dijo, estaba confundiendo los dos factores, el de distribución y el factor de transporte. ¿Se acuerdan por qué es 0.5? No sé. Les dijeron que era 0.5, pero no les dijeron por qué. Daniela, ¿por qué 0.5? Daniela, Aquí estoy. ¿por qué es ese factor de transporte 0.5? Esta clase es de ustedes, mejor dicho, ustedes deberían estar dando esta clase de cross. No, tampoco. Era algo así que, pues, como se comparaban, digamos, los momentos, o sea, el momento es igual el momento total es igual a algo así. Sí. Entonces, casos que era, siempre se dividía en dos, momento, o sea, no, mentiras, no, me confundo. Porque se va a repartir equitativamente en el momento de hacer las iteraciones para que haya equilibrio en los nodos. Pues sería revisar. Sí, algo así, sí, se iba de un lado a la mitad y para el otro lado a la mitad. Camila, ¿por qué ese factor es 0.5? Yo recordaba que al nosotros tener, digamos, varios elementos que llegan a un mismo nodo, para garantizar el equilibrio en el nodo, deberíamos, o sea, como repartir el momento entre los elementos. Y pues creo que esa era la manera más equitativa de hacerlo. Jonathan, ¿por qué es 0.5? Para lo que estaba diciendo la compañera, para distribuir equitativamente la fuerza en cada uno de los extremos. Si tengo 3 elementos, ¿cómo voy a distribuir equitativamente? Porque es, o sea, principalmente el nodo viene de un punto al otro. O sea, digamos que, por ejemplo, es en el nodo que tenemos acá de 3 al centro. Entonces, digamos que distribuyo el momento que me está generando ese elemento en esos puntos, en 3 y en el centro. Y en el centro tengo que volver y revisar que me quede en equilibrio junto a los otros 3 elementos que tenemos en este caso. Me está embolatando Jonathan. Me dijo de todo, pero no me concluyó. Jorge, Cero. Es que sí, ingeniero, es que sí es para distribuir equitativamente, pero ahora me entra la duda porque usted dice si tenemos 3 elementos o más. exactamente. A mí también me entró la duda, entonces, por eso es que les pregunté. ¿Alguien de pronto que la tenga clara de ese 0.5? Pues no será porque en una barra nomás hay 2 nodos y porque se está manejando por barras. Se nos va a cerrar la sesión. Piénsenlo y ya retomamos.